Más compañeros se suman a Telediario Federal, en este caso Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Transitando este día viernes, ya en las puertas de un fin de semana largo, con una situación que recién, mostraba Mercedes el tema de las irresponsabilidades, pero con muchas aperturas, ¿no?, en distintos lugares del país. Así que hay que tener mucha precaución también. Sí, bueno, es un proceso que naturalmente se iba a dar. Cuando bajaran un poco los casos, esto iba a ocurrir. La situación aquí que se comienza a discutir es en qué condiciones estamos atravesando esta nueva normalidad. A mí me genera realmente muchas dudas, Mariano, de que hayamos asimilado el impacto de lo que ha significado este proceso. Tiene que ver con las propias conductas humanas, no hablo de los argentinos, en el mundo ocurre esto. Sí. Es muy difícil sostener el aislamiento, es muy difícil sostener el distanciamiento, pero son las medidas esenciales. Hoy hablábamos con uno de los especialistas a partir de la expectativa del arribo de la vacuna y nos decía, sí, la vacuna es necesaria, es fundamental, nos va a permitir avanzar, pero no podemos olvidar la medida de prevención de ningún modo. Estamos en una instancia en donde la convivencia con la enfermedad va a llevar mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que podamos estar a la altura, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, en Telediario Federal seguro, no sé si en este espacio, Pablo, pero también hay decisiones de los funcionarios que llevan a un relajamiento. Es decir, las aperturas, las extensiones de los horarios, el anuncio de la vacuna, dando muchísima expectativa, como que también pone en un contexto como que, lo peor ya pasó, y eso también es peligroso. No, absolutamente. Lo peor no, digamos, uno puede suponer, sí, ojalá, que quizás, esto lo pueden decir los especialistas, ¿no? Claro. Que lo peor ya ha pasado desde el contexto de decir, pero con nuestras inconductas los podemos llegar a volver a tener, digamos. Claro, eso es lo que nos Sí. Sí. Muchos dicen, no, la vacuna, no, porque, y no solo hablo de la rusa, hay algunos que dicen, no, porque esto de ahí laboral. ¿Sobre qué sustento lo hacen, no? ¿Sobre qué sustento? Sí. Bueno, esto hay que generar una enorme responsabilidad porque aquí lo que está en juego es la salud de la gente. Sí, yo creo que no tienen representatividad esas voces. De todos modos están presentes, pero tienen mucho más eco, tienen mucho más difusión que representatividad. Claro, coincido con vos, no tienen representatividad y tienen poca influencia. Sí. Lo que tienen es mucha intensidad. Sí. Aparecen demasiado en espacios que se supone deberían apuntar más a la responsabilidad, sí. ¿No? Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy? Sí. Hoy hemos venido a hablar sobre un informe de la Corte Suprema de Justicia sobre los femicidios y la violencia de género, pero que ha apuntado fundamentalmente a las mujeres adultas mayores, ¿no? A cómo se está dando la violencia en las mujeres mayores de 60 años, de los femicidios que también transitan en ese lugar, y además de cómo el contexto familiar, el contexto más íntimo, es el principal protagonista de la violencia, ¿no? Cuando uno dice, ¿quiénes agreden? ¿Quiénes están sospechados, acusados, imputados de la violencia a nuestras adultas mayores? Bueno, ahí aparece inmediatamente que es un hijo, que es un hermano, que es la pareja, en algunos casos también mujeres que violentan a las adultas mayores, aunque naturalmente son los hombres los que asumen esa conducta violenta. Es muy interesante este informe para poder revelar la situación por la que pasan las mujeres en la vejez a partir de los contextos de violencia. Si te parece, lo vamos a analizar. Dale, vamos. Cada 12 días, una mujer mayor de 60 años es víctima de femicidio en la Argentina. 4 de cada 10 de esos crímenes son cometidos por sus parejas o exparejas. Cada 12 días asesinan a una mujer mayor de 60 años en la Argentina. Esto surge del informe de la Corte Suprema de Justicia, que analizó las causas judiciales entre 2017 y el 2019. En ese periodo, la Oficina de Violencia Doméstica recibió 45.971 personas afectadas por hechos de violencia. Estamos hablando de 2 años. Acusadas y acusados por violentar a mujeres adultas. Sobre hijos o hijas de la persona afectada, un 48%, las denuncias, ¿no? Denunciar a hijos o hijas. Muchas veces son hijos o hijas quienes violentan.
La pareja un 27%, otras personas que no son familiares, un 13%, familiares hasta un cuarto grado de parentesco, 8%, y fíjate vos, también aquí aparecen hermanos o hermanas como sospechosas acusadas de violentar a las mujeres adultas. Por estos hechos, el 74% de las personas denunciadas son varones y el 26% son mujeres. Es decir, hay una amplia mayoría, 2/3 de los acusados por violentar a las mujeres mayores son hombres. El 57% de las mujeres mayores afectadas por la violencia cohabita con sus agresores. Este es un tema central. Sí. Hay un 70% casi de mujeres que son víctimas de violencia y que están conviviendo con sus agresores, porque son sus hijos, son su pareja, es un hermano. En esa convivencia de las mujeres mayores de 60 años radica también la reincidencia, Mariano, ¿no? Cuando conviven con el violento dentro del hogar. Sí, y Pablo, no sé si lo marca, y es una especulación que estoy haciendo tal vez hasta irresponsable, pero en este sentido de 60 años, uno estima que esa violencia no llega recién a los 60 años, que ha vivido durante su vida y anteriormente episodios de violencia durante mucho tiempo. No es que se desencadena esas acciones violentas por primera vez a esa tercera edad o mayores de 60 años. Es decir, que vienen de un trastorno violento desde mucho tiempo atrás, ¿no? Efectivamente, Mariano, yo creo que la historia de los episodios que hemos podido narrar periodísticamente nos revelan precisamente eso, que no es que hay una violencia espontánea que surge a determinada edad. Seguramente han sido víctimas de alguna u otra manera de la violencia. Puede ser física, económica, psicológica, pero evidentemente es un proceso en el que deriva finalmente la denuncia, ¿no? Que, como ha sido en este caso. Y lamentablemente en muchos, directamente el femicidio. Hablamos de una mujer de 60 años que es asesinada cada 12 días en la Argentina. Es impresionante el dato. Vos sabés que es revelador el informe, porque la intuición que uno tenía es que se daban en personas más jóvenes, en mujeres más jóvenes. Y el número de personas, de mujeres asesinadas mayores de 60 años es un número muy elevado. La violencia contra las adultas mayores es quizás uno de los flagelos menos difundidos, menos comunicados, por eso nos parecía muy importante este informe de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a la próxima trama. El registro informó que en total 94 mujeres adultas mayores fueron víctimas de femicidio, tanto directo, en 86 de los casos, como vinculado en otros 8 femicidios. Esto implica lo que decíamos, un femicidio cada 11 días, casi 12 días, ¿no? Que sería más o menos el promedio de lo que ocurre en la Argentina. El 81% de los femicidios de mujeres adultas mayores ocurrieron en la propia vivienda de la víctima. Por eso recalcábamos recién, ¿no? Hay un 60% de las mujeres que conviven con los agresores. Claro. Y el 81% de los casos son asesinadas en sus propias viviendas. 4 de cada 10 femicidios directos fueron cometidos por las parejas o exparejas y casi 2 de cada 10 por los hijos de las víctimas. Suena aberrante, pero 2 de cada 10 femicidios de adultas mayores fueron cometidos por los hijos. Lo que termina revelando la magnitud de la problemática, ¿no? Y de lo que tiene que ver con el machismo. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de un hombre para asesinar a su propia mamá? Aquí es donde aparecen todas las peores miserias del patriarcado y del machismo. El 47% de los femicidios de adultas mayores entre el 2017 y el 2019, insistimos, la Corte Suprema de Justicia ha tomado estos 2 años, el 47% de los femicidios sucedió en la provincia de Buenos Aires, con 40 mujeres asesinadas. Después siguen Santa Fe, 11 crímenes, Córdoba y Entre Ríos con 5, y Capital Federal y Río Negro con 3 femicidios. Este informe que ha elaborado la Corte Suprema de Justicia es absolutamente revelador. Es muy importante acceder a esta información, porque es un flagelo que muchas veces está oculto, en el que las mujeres que han sido víctimas durante muchos años, como señalabas vos, les cuesta mucho a determinada edad poder expresar lo que les pasa.
Recordemos el último caso, muy reconocido porque eran de la clase alta, ¿no? de Buenos Aires, el empresario que asesinó a la mujer y luego se suicidó. Se quitó la vida. La víctima había intentado por todos los medios, de hecho, esa noche se había dormido con su hija, de poder expresar, pero lo hacía del modo en que podía hacerlo. Y sin embargo, no fue escuchada, no se pudo evitar. De hecho, después el cuerpo de la víctima fue enterrado junto al cuerpo de su esposo, y en los anuncios del diario aparecían juntos, como si no se lograra interpretar lo que le había pasado a esa mujer. Pero esa mujer pedía a grito que no la mataran. Esto termina definiendo cómo en las adultas mayores hay una incluso mayor vulnerabilidad, porque tiene menos herramientas físicas, económicas. Y porque afortunadamente la sociedad ha cambiado de para bien, Pablo, también, ¿no? Estas personas han transitado gran parte de su vida con una sociedad mucho más machista que la de hasta ahora. Todavía nos falta un montón, pero ha sido una mejora notable en los últimos años en cuanto a la apertura. Quizás en la visibilización. Yo no estoy tan seguro de que estemos avanzando en erradicar el flagelo, que esa es la discusión. Bueno, pero visibilizarlo es un paso. Sí, efectivamente, porque eso permite encontrar herramientas, poder escucharlas más, pero evidentemente hay mucho por hacer. Una cuestión que es central: hay que cambiar aspectos culturales y educativos, no seguir formando niños, luego jóvenes y finalmente adultos capaces de matar a una mujer. Bueno, lo hemos hablado, ¿no? Trabajar en todos los aspectos en perspectiva de género, que es fundamental. Absolutamente. Y yo, lamentablemente, creo que todavía en la dirigencia política, en una mayoría, al menos creo que no está instalada esta idea de que tiene que haber, cualquiera de las acciones políticas del Estado, de lo que fuere, tienen que tener perspectiva de género. Creo que el gobierno nacional está avanzando en este sentido. Hay algunos gobiernos provinciales y municipales que también lo hacen, pero no en la magnitud que se necesita. Y es evidente que tiene que haber un cambio cultural, educativo, muy fuerte, insisto, para no seguir criando niños, luego jóvenes y finalmente adultos, capaces de entender que la violencia puede ser una herramienta contra la mujer, ya sea económica, ya sea psicológica y, en muchos casos, lamentablemente física, hasta llegar al femicidio. Los datos ahí revelan que la violencia está en el hogar. La mujer es víctima de la violencia en el hogar, porque hay hijos, porque hay padres, que son esposos, que son capaces, hermanos, de cometer esas atrocidades. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, que tengan el mejor fin de semana. Igualmente para vos. Chao, hasta luego.